Buenas tardes, Dios los bendiga. Es un gusto estar aquí con ustedes, volverles a ver, hermanos. Ya teníamos rato, ¿verdad? Ya teníamos tiempo que no estábamos aquí con la iglesia, pero ¿verdad? Es un gusto siempre volverles a ver, hermanos, para conectarnos aquí. ¿Qué lo pongo? Ok, a ver. Esto es nuevo, ¿verdad? Sí. Muy bien, hermanos. Vamos a ver cómo funciona. El cable, ahí está, acá. Okay. Bueno, hermanos, en esta tarde vamos a estar meditando un poco en el libro de los Hechos. Por favor, si puede, abra sus Biblias conmigo ahí en el libro de los Hechos, ¿verdad? Muy bien, hermanos. Ahí está. Excelente. Muy bien, abra sus Biblias ahí en el libro de los Hechos. Mire, y vamos a hablar de una frase muy hermosa que aparece ahí en Hechos capítulo 4, hermanos. Vaya conmigo ahí, Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Versículos 32 y 33, hermanos. Escuche lo que dice ahí la palabra de nuestro Dios. Dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Versículo 33: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor, y abundante gracia era sobre todos ellos. Fíjense, en esta tarde vamos a hablar, hermanos, de la comunión, ¿verdad? De la unión, hermanos, de lo que significa ser de un corazón y un alma. Y quiero que medite conmigo en esto, ¿verdad? La iglesia, hermanos, no es tan diferente de la sociedad en el sentido de la comunión o de la unidad. Fíjese, la sociedad, hermanos, inmediatamente busca juntarse con aquellos que son de su mismo parecer. ¿Se da cuenta usted que cuando va a un lugar, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos hermanos, ¿verdad? Que sus hijos están en Monterrey, en Saltillo, en diferentes lados, y cuando vamos a un lugar y nos damos cuenta que alguien es de Monclova, como que algo cambia, ¿verdad? Y inmediatamente empieza a platicar, ¿verdad? Empieza a contar cosas que del Boulevard Pape, ¿verdad? Que de ciertas cosas, y fíjense, es algo que humanamente hablando, hermanos, humanamente hablando lo hacemos. Buscamos la comunión y buscamos la unidad. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el deseo de vivir en familia, fíjense, en comunidad y en sociedad, es algo que está presente en la vida del ser humano desde que nace. No es algo ajeno a nosotros. Y no debería ser algo ajeno, fíjense, en la iglesia. La comunión en la iglesia, hermanos, era algo hermoso desde el principio. Lo que acabamos de leer, ¿verdad? Ahí en Hechos capítulo 4, es uno de varios pasajes, hermanos, que describen la comunión de la iglesia, la unidad de la iglesia en el primer siglo. Y si no me cree, ¿verdad? Mire, aquí tengo una lista de pasajes, ¿verdad? Algunos solamente de la unidad, ¿verdad? Y la comunión visible de la iglesia en el primer siglo. Si, ¿verdad? Lea ahí Hechos 2, 43 al 47, hermanos, dice que perseveraban juntos en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones, dice, y con sencillez de corazón compartían las cosas los unos con los otros. Fíjense qué hermoso, ¿verdad? Y eso es al principio de la iglesia. Hechos capítulo 4, ¿verdad? Lo que leímos del 32 al 35, hermanos, dice que los que habían creído, la multitud, hermanos, era de un corazón y qué, hermanos, y un alma. Nadie decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Hechos capítulo 5, ¿verdad? Del 12 al 16, léalo conmigo. Mire, Hechos capítulo 5, del 12 en adelante, dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, dice, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro o algunos, ¿verdad?, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que la comunión de la iglesia del primer siglo, fíjense, no era solamente visible,
sino era el producto, hermanos, de su amor y su madurez espiritual. ¿Se da cuenta usted, verdad, que ellos tenían una misma mente, un mismo corazón, hermanos, una misma alma, pero porque el Espíritu Santo moraba en ellos? Y ese amor, hermanos, esa madurez, eran los que hacía, ¿verdad?, que la comunión, que la unidad creciese. Si lo pusiéramos, ¿verdad?, en términos de una fórmula, hermanos, pudiéramos decir que amor más madurez sería igual a comunión y unidad, ¿verdad? Si hay amor, hermanos, y si hay madurez, madurez es la palabra de Dios, madurez espiritual, madurez en cuanto a nuestras vidas, hermanos, la comunión, fíjese, sería mucho más fácil. Y quiero que me diga usted, ¿verdad? Y aquí tenemos hermanos que ya tienen nietos, ¿verdad? Ya tienen nietos o ya tienen hijos, ¿verdad?, que ya están grandes, hermanos. Y la comunión, fíjense, era muy diferente cuando estaban chiquitos de cuando están grandes. Pero ahorita yo tengo una niña de 4 años y tiene un primito de 5 años, hermanos. Y la comunión ahorita, pues no es mucha comunión, porque ahorita hay mucha pelea, ¿verdad? Hay muchas diferencias. Es porque no hay madurez, hermanos. Si hay mucho amor, mire, al principio llegan y se abrazan. Pero ya nada más empiezan con los juguetes y empiezan a que pues a pelear. Porque ¿qué les falta, hermanos? Madurez. Ahora, crecen y el amor sigue el mismo y la madurez aumenta, hermanos. Y la comunión es diferente. Ahora, ¿qué pudiera afectar esto? En estos pasajes que vimos, hermanos, déjenme le empiezo a decir, hermanos, que hay algo que puede afectar la comunión y la unidad. ¿Sabe qué es? El pecado. Por más mínimo que sea, el pecado puede afectar la comunión y la unidad, ya sea en el amor. Por eso, fíjese, si usted se pone atento a los versículos de la palabra de nuestro Dios, hermanos, hay un versículo muy hermoso que dice que el amor entre nosotros debe ser sin fingimiento. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que amarnos sinceramente. Tenemos que amarnos, ¿verdad?, como nos amamos con nuestros hermanos. Es un amor sin fingimiento. La madurez, hermanos, la madurez se puede ver afectada por el pecado. ¿Cuál es el pecado más común, hermanos? El orgullo. El orgullo, hermanos, afecta directamente la madurez. Cuando nadie me puede decir nada, o cuando yo solamente tengo la razón. Esto, hermanos, afecta inmediatamente la comunión. Si yo quiero hacer solamente lo que yo quiero, ¿verdad?, y hago los planes y todo para que todos los demás hagan lo que yo quiero, bueno, ahí ese disrupto, ¿verdad?, se quiebra, hermanos, la comunión. Hermanos, el amor sincero, fíjense, fortalece la comunión y la unidad. Mientras que el pecado, hermanos, pone en riesgo la comunión y la unidad de la iglesia. Pero no me crea a mí, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios para que usted y yo nos convenzamos que aunque el pecado más mínimo, hermano, usted y yo digamos, no, este pecado, ¿verdad?, pues no nos va a causar nada. El pecado más mínimo, hermanos, puede afectar a la iglesia. Mire, vaya conmigo ahí a Hechos capítulo 4, ahí mismo, ¿verdad?, donde estábamos. Hechos capítulo 4, hermanos, versículo 36 y 37, que dice ahí la palabra de nuestro Dios, hermanos, nos da un ejemplo de un hombre que puso, ¿verdad?, todo lo que él tenía, hermanos, para fortalecer la comunión y la unidad de la iglesia. Ese hombre, hermanos, se llamaba Bernabé. Léalo conmigo. Dice Hechos capítulo 4, versículo 36, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre, ¿qué dice ahí, hermanos? Bernabé, que traducido es hijo de consolación, dice ahí, levita, natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio, hermanos, y lo puso a los pies. ¿Qué dice ahí, hermanos? De los apóstoles. Fíjese, este hombre, hermanos, fue un hombre que entendió que la unidad, hermanos, requiere sacrificio. ¿Se dio cuenta ustedes? La unidad y la comunión, hermanos, requieren sacrificio. Pero fíjese, este hombre es una historia interesante, porque Bernabé, hermanos, aparece al principio del libro de los Hechos. Mire, vaya conmigo ahí a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, mire. Cuando los apóstoles se juntaron, hermanos, y estaban viendo quién iba a sustituir a Judas, el que había traicionado al Señor, hermanos, dice que dentro de ellos, hermanos, señalaron a dos, versículo 23. Léalo conmigo, Hechos 1:23. Dice, y señalaron a dos, a José llamado
Barsabás, pero esa palabra en griego, hermanos, es la palabra misma para Bernabé, es Barsabás, hermanos. Dice que tenía por sobrenombre Justo y a Matías. Dice, y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Dice, para que tome la parte de este ministerio apostolado de que cayó Judas por tradición para irse a su propio lugar. Dice, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado por los 11 apóstoles. Se escogió a Matías y el otro hermano, ¿verdad?, quedó ahí. Y no se vuelve a mencionar hasta Hechos capítulo 4. Este hombre, hermanos, fíjese, este hombre, a pesar de no tener una prominencia dentro de la iglesia, a pesar de no tener ningún cargo, hermanos, de no ser apóstol, de no tener algún título, ¿verdad?, o no tener algún ministerio directamente, fíjese, este hombre, al ver la necesidad de la iglesia, él dijo: yo voy a vender la heredad que tengo y todo lo que tengo lo voy a poner a los pies de los apóstoles. Bernabé, hermanos, entendió que la comunión de la iglesia se crece y se fortalece cuando mostramos nuestro amor a través del cuidado y el sustento de nuestros hermanos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el amor sincero, fíjense, el amor no para ser visto, no para decir yo hice esto, yo hice el otro, ¿verdad? O, mire qué bonito que... No, el amor sincero, ¿verdad?, es el que alimenta y fortalece a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Es el amor, hermanos, que busca servir verdaderamente. No busca la popularidad, busca servir, busca verdaderamente atender, hermanos, a las necesidades de la iglesia. Qué bonito, hermanos, sería que cada uno de nosotros, fíjese, buscáramos eso. Que, ¿verdad?, supiéramos que un hermano está enfermo y sin decirle a nadie, ¿verdad?, hermano, ir ahí a su casa, ¿verdad?, llevarle una comida, llevarle, ¿verdad?, decirle: hermano, necesita algo, ¿verdad? Y yo, ¿verdad?, yo soy testigo, hermanos, que hay hermanos que sí lo hacen, ¿verdad?, porque lo han hecho conmigo y a mí me ha tocado también hacer, hermanos, pero eso es algo que nos tiene que nacer. No para que en ese momento, alguien nos diga: mira, qué bueno. No. ¿Sabe por qué? Porque el que busca la aprobación del hombre, dice nuestro Señor Jesús, ya la tiene. Dice, pero haz las cosas, ¿verdad?, buscando la aprobación de Dios. Dice, y tu Padre que te ve en lo oculto te va a recompensar en lo público, ¿verdad? Dios quiere, hermanos, que nuestro amor sea sin fingimiento. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia se fortalece. Cuando ese amor, hermanos, es verdadero, cuando nos cuidamos nosotros a nosotros como Bernabé, ¿verdad?, que cuidaba a la iglesia, hermanos, y que él dijo: lo que yo tengo, yo lo voy a poner. Pero quiero que entienda por qué, hermanos, había tanta necesidad. Porque el ser cristiano en aquel entonces, hermanos, significaba que tú ya no eras parte de tu familia, significaba que ya no te aceptaban en la sinagoga, ya no te querían. Y por lo tanto había mucha necesidad. Había muchas viudas, muchos huérfanos que estaban en la iglesia y había mucha necesidad. Este hombre, fíjese, inmediatamente dijo: yo pongo todo, ¿verdad?, y lo trajo a los pies. Qué hermoso ejemplo, ¿verdad? Pero fíjese, parece, ¿verdad?, coincidencia, hermanos, pero inmediatamente en Hechos capítulo 5 tenemos la historia de una pareja muy tremenda. Ananías. Fíjese, escuche lo que dice la palabra de Dios. Léalo junto conmigo, ¿verdad?, para que vea usted cómo va la historia. Para que vea que son dos historias, hermanos, que están conectadas. Fíjese, vuelva a leer conmigo Hechos capítulo 4, versículo 36. Entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, dice, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y luego inmediatamente dice el versículo 1, hermanos: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué nota usted en estos versículos, hermano? Que inmediatamente se da cuenta usted de eso.
Nosotros tenemos ahí una división en el capítulo, pero inmediatamente en la narrativa, hermanos, cuando Bernabé trae y lo pone a los pies de los apóstoles, inmediatamente Ananías y Zafira también venden una heredad. Y ellos, ¿verdad? A diferencia de Bernabé, hermanos, ellos sustraen del precio. Bueno, Ananías y Zafira, fíjense, se pone como un ejemplo, hermanos, que debilita y pone en riesgo la comunión y la unidad de la iglesia. ¿Cuál fue el pecado, hermanos, de Ananías y Zafira? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que provocó, hermanos? Exactamente, dice ellos, ¿verdad? Ellos, al igual que José, ¿verdad? Vendieron y quisieron imitarlo, hermanos. Pero en vez de imitarlo, ellos dijeron, vamos a guardar cierta parte para quién. Entonces, dice el versículo 13, hermanos, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hermanos, ¿cuál es el pecado de Ananías y Zafira, hermanos? La mentira. La mentira, hermanos, la mentira, por más pequeña que sea, ¿verdad? Y nadie se dio cuenta. ¿Se dio cuenta usted de eso? Eso es algo que solamente Ananías y Zafira sabían. Pero la mentira nos pone en riesgo la comunión y la unidad de la iglesia. La mentira, dice, el pecado que nosotros decimos, no, pues una mentira no pasa nada, hermano. No pasa nada. Bueno, dice el apóstol Pablo, han mentido a Dios, al Espíritu Santo. Has permitido que Satanás llene tu corazón y andes mintiendo, aparentando. La comunión no se fortalece, hermanos, con apariencias. Al contrario, la mentira y la hipocresía, hermanos, atentan directamente a la unidad de la iglesia. ¿Sabe cómo se veía el dinero que ellos tenían en sus manos? Se veía así, inservible. Lo que ellos se habían hecho, ¿verdad? A diferencia de José, hermanos, estaba contaminado por el pecado. El pecado, hermanos, contamina nuestra ofrenda, contamina nuestro servicio, contamina, ¿verdad?, las cosas que nosotros queremos entregarle a Dios. Pero si nosotros, ¿verdad?, aparentamos, hermanos, eso se contamina. Dice que es tremendo, ¿verdad? Es un tema serio. Es de mucha bendición, dice, cuando se ama sinceramente, es de mucha bendición, ¿verdad? Y hay gran bendición en la iglesia, y hay gran bendición también para nuestros amigos. Hay bendiciones, pero cuando se trata de aparentar, ¿qué es una apariencia? Fíjense, en el griego, ¿verdad? Y la hipocresía, hermanos, era usada para un actor, alguien que aparentaba. Y si aparentas, pues es para recibir los aplausos de quién, hermanos. Ellos decían, esos son hipócritas, ¿verdad? Los actores son hipócritas, en el buen sentido, porque ellos decían, porque aparentan ser otras personas y reciben el aplauso del público. El cristiano, hermano, no puede ser así. No podemos aparentar, hermanos, ser unos aquí y otros afuera. No podemos aparentar con Dios. Porque el pecado, ¿verdad?, más insignificante que sea, hermanos, por más insignificante que sea, contamina y destruye lentamente la comunión con Dios y con nuestros hermanos. Tenemos que checar nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque dice el versículo 5, léalo conmigo, para que vean las consecuencias de mentir, hermanos, de aparentar, de ser hipócritas. Dice el versículo 5, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. El juicio de Dios fue inmediato. Dice, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. ¿Por qué cree usted que tenían temor, hermanos? Porque entendían y sabían que la comunión de la iglesia, hermanos, la unidad, ¿verdad?, el traer algo para la iglesia era algo serio. Tenían temor. Dice, y levantándose, versículo 6, los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Dice el versículo 7, hermanos, léalo conmigo. Pasando un lapso como de 3 horas,
sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Dice versículo 10, hermanos: al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. El pecado, hermano, no estuvo en retener el dinero. ¿Será con ustedes? Porque Pedro le dice: si tú tenías la heredad, y si la metías, el dinero era de quién, era tuyo. No había necesidad de aparentar. Pero como viste que otro lo hizo, tú también ¿qué? Lo querías hacer. El pecado, hermanos, estuvo en la mentira y la hipocresía. Ellos querían el reconocimiento sin el sacrificio sincero. El pecado, hermanos, el pecado contaminó lo que ellos habían traído. Fíjese, Bernabé y Ananías y Zafira, hermanos, se ponen como contrastes de lo que significa verdaderamente ver por el bien de la iglesia. Yo sé, hermanos, que esta es una clase, ¿verdad? Un sermón, que el objetivo, hermanos, es que usted y yo meditemos. ¿Qué estoy haciendo, verdad? ¿Qué clase de sacrificios estoy haciendo por la iglesia? Si verdaderamente me importa la iglesia, ¿verdad? Si busco la comunión, la unidad de la iglesia, ¿qué clase de cosas estoy haciendo? ¿Saben por qué, hermanos? Porque tenemos que acostumbrarnos a vivir como iglesia. Porque ¿dónde cree que iremos en la eternidad? Pues con la iglesia. Si no vivimos aquí con la iglesia, pero si nos acostumbramos a vivir aquí, pues ¿cómo vamos a acostumbrarnos en la eternidad? ¿Sabe qué hace el cuidarnos los unos a los otros, hermanos? Va avanzando el Espíritu, va humillándonos, hermanos. ¿Sabe qué nos va haciendo? Darnos cuenta, hermanos, que nos necesitamos los unos de los otros. Cuando usted esté en alguna necesidad y se encuentra lejos, ¿verdad?, de una ciudad distinta, tenemos hermanos, ¿verdad?, que se irán a vivir a otra ciudad, hermanos, a otro país, y créemelo, quien te va a ir a ayudar va a ser un hermano de la iglesia. Nosotros lo vivimos, hermanos. Estando en diferentes ciudades y en Estados Unidos, hermanos, quienes eran nuestro apoyo eran hermanos de la iglesia. Y uno, ¿verdad?, uno tiene que aprender, hermanos. El mexicano, fíjese, lamentablemente nosotros pensamos que si yo le hago un favor a él me lo debe. No, lo que dice Dios, no. Lo que dice Dios, tú debes de hacer el favor, sin esperar que tú debes de amar, porque el Señor así amó. La comunión, hermano, la unidad se fortalece con eso. ¿Sabe por qué? Porque se aman sinceramente el uno del otro y no se andan cobrando ¿qué? Favores. No se andan diciendo: pues yo le di al hermano y no me dio y por eso estoy enojado. No. Es que una vez me invitó a comer y como ya no me invité, pues ya no me hago. No, ¿verdad? Pues que una vez fui, ¿verdad? Y me dio café y otra vez fui y no me ofreció. No, pues tampoco. Fíjese, eso es falta de amor o inmadurez. Inmadurez. Tenemos que ser maduros. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Medite conmigo en esto. Pónganme atención. Dice 1 Juan 3:17, hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano con necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? No muere. ¿Sabe qué problema había en la iglesia, hermanos, en aquel entonces? Los ricos seguían siendo ricos, hermanos, y los pobres, pobres. Y en vez de compartirse, ¿verdad?, o de darse lo necesario para vivir, hermanos, ellos decían: no, esto es mío. Y en vez de verse como familia, se veían solamente como invitados. Cuando tú tienes un invitado, hermanos, en tu casa, lo recibes muy bien, ¿verdad? Nosotros hemos sido invitados, ¿verdad? Y usted también quizás ha sido invitado en una casa. Pero ya al pasar el tiempo, hermanos, los invitados ya no son que tan bienvenidos. Pero cuando son familia, hermanos, aunque pase el tiempo, ¿verdad?, tenemos que aprender a convivir.
Es lo que Dios quiere que entendamos, que somos familia, no somos invitados los unos de los otros. Somos familia y tenemos que verlo de esa manera. Escuchen lo que dice Santiago 2, del 15 al 17, hermanos. Dice: y si un hermano, ¿verdad?, o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. Escuchen la pregunta: ¿de qué? ¿De qué aprovecha? ¿De qué aprovecha que, ¿verdad?, tengamos un edificio muy hermoso, que tengamos, ¿verdad?, llena la tesorería, hermanos, que se ofrende bien y todo, si hay necesidad? ¿De qué aprovecha? De nada. ¿Cómo mora el amor de Dios en nosotros? Hermanos, las actividades son importantes. No me malinterpreten. Las actividades para fomentar la unidad, la comunión, las comidas, todo eso es importante, hermanos. Pero si solamente a los hermanos en necesidad les decimos: no, pues, ¿verdad?, muy bien que vinieron, hermanos, ahora váyanse a su casa, y se van igual que como vinieron, hermanos, y nosotros les podemos ayudar, ¿por qué no lo hacemos? La comunión y la unidad, hermanos, no solamente es espiritual, tiene que ser visible. Usted tiene que ayudar visiblemente, ¿verdad?, corporalmente a sus hermanos, así como Dios lo hace con nosotros. Nos cuida y nos sustenta, ¿verdad?, cuando lo necesitamos. Dice Marcos 10, 42 al 45, hermanos, cuando los apóstoles estaban peleando quién iba a ser el mayor entre ellos. Escuchen lo que dice nuestro Señor Jesús. Mas Jesús, llamándoles, les dijo: sabéis que los gobernantes son tenidos por gobernantes de las naciones y se señorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Dice: pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Versículo 45, dice el Señor Jesús: porque el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Fíjense, Él vino a dar, no vino a recibir, hermanos. Él no vino a ser servido, Él no vino a que le sirvieran a Él, Él vino a servir. Porque más bienaventurado es dar que recibir. Ese es algo que usted y yo tenemos que comprender. La comunión, hermanos, se va a fortalecer cuando entendamos eso, que requiere sacrificio, que requiere un amor sincero, requiere madurez, hermanos, para ver que mi hermano está en necesidad, mi hermana está en necesidad, mi hermana necesita, ¿verdad?, mi hermano necesita, requiere madurez, hermanos, requiere amor para amarnos sinceramente los unos de los otros. Versículos 13, Hebreos 13, 15 al 16. Dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, y dice: y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios, ¿qué dice, hermanos? ¿De cuáles, hermanos? De hacer el bien y de la ayuda mutua, de la comunión, hermanos, de la koinonia, de la griego, del cuidarse los unos de los otros, hermanos. El amor sincero, hermanos, fortalece la comunión y la unidad. Mientras que el pecado, por más pequeño que sea, va a poner en riesgo la comunión y la unidad de la iglesia. La comunión que Dios desea, ¿verdad?, está basada en corazones y almas, hermanos, que sinceramente busquen el bien el uno del otro. La invitación en esta tarde, hermanos, para usted y para mí, es que aprendamos a buscar la comunión, hermanos, la unidad sinceramente, a amarnos sin fingimiento. Así vamos a dar algo, hermanos, en la iglesia, que lo demos de corazón, no buscando la aprobación del hombre, sino sabiendo que Dios, ¿verdad?, nos ve. Y Él sabe, hermanos, que estamos sacrificando, y Él, ¿verdad?, va a proveer lo que necesitamos. Pero debemos de hacerlo, hermanos, sinceramente. No para por la popularidad, hermanos. No debemos de hacer las cosas para que digan que la era del 47 se hace esto. No. Debemos de hacer las cosas para que la gente entienda, hermanos, que verdaderamente somos la familia de Dios. No para exaltar al hermano o a los hermanos o a tal familia. No. ¿Sabe cuál es el riesgo de eso? Es buscar la aprobación del hombre. Y si buscamos la aprobación del hombre, hermanos, hemos caído, dice la gracia de Dios. Porque ponemos primero el hombre que a Dios. En esta tarde, si tú estás entre nosotros y has tenido, ¿verdad?, un deseo en
tu corazón, el cual no está de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, te invitamos a que recapacites. Que la mentira, por más pequeña que sea, va a terminar destruyendo, contaminando, hermanos, tu sacrificio. La hipocresía, hermanos, el aparentar no nos va a servir de nada. ¿Sabe por qué? Porque al final la palabra de Dios va a revelar todo. Y Dios sabe de qué manera estamos hablando. Les invitamos a que consideremos esto, a que verdaderamente busquemos la comunión y unidad en un mismo corazón y una misma alma. Si tú estás entre nosotros, te invitamos mientras cantamos el siguiente himno de invitación. Dios les bendiga.